5 del 2005, el procedimiento es que la persona debe haber presentado denuncia a través de justicia ordinaria y a través de justicia y paz, que tiene unas fiscalías especializadas para investigar estos delitos. Y en el marco de este proceso, pues los postulados deben versionar, reconocer el delito, y una vez haya sido reconocido el delito y el agotamiento de unas etapas dentro del proceso, a través de una sentencia a la persona se le debe reconocer su derecho a la declaración. Ok, muchas gracias, gracias doctora Mayra por estos comentarios a esta primera medida del derecho a la reparación. La reparación no es simplemente una indemnización económica, no, nos ha dicho nuestra abogada invitada, son varias medidas que contemplan este derecho. La primera, indemnización. Continuamos entonces, doctora Mayra, con la medida de restitución. ¿Qué connotación tiene esta medida dentro del derecho a la reparación? Bueno, la restitución lo que busca es que a través de actos se pueda propender por devolver a la víctima la situación anterior en la que se encontraba en el momento de la violación de sus derechos. Entonces, de alguna forma es restablecer todos los derechos que se perdieron, de alguna forma restablecer la ruptura del proyecto de vida. Puede ser el retorno al lugar de la residencia, la devolución de las propiedades, de los bienes que fueron perdidos. Y en general es lograr de alguna forma devolver a la víctima la situación anterior al hecho victimizante, cosa que en algunos casos es imposible, porque tratándose por ejemplo de pérdidas humanas, es imposible lograr devolverle la vida a un ser humano. Y de hecho yo creo que esta es una de las medidas que ha generado como más controversia, y es qué tan cierto es que a una persona se le pueda lograr restituir, incluso cuando las pérdidas han sido materiales, su vida anterior, teniendo en cuenta que de pronto, por ejemplo, para aquellas personas que solo fueron víctimas de desplazamientos forzados, que han logrado retornar de pronto a sus lugares de origen, es difícil encontrar un entorno igual al que dejaron, o que de hecho ellos mismos han sido transformados, porque para ellos es muy difícil regresar a un lugar que de alguna forma también significa pérdidas, que ha sido transformado en una cosa completamente distinta, en donde de pronto no está la misma gente, en donde también ellos tienen unas afectaciones como en términos psicológicos, emocionales muy grandes, es decir, el temor de regresar, de saber que están allí y que en cualquier momento puedan volver a ser victimizados. Entonces, es una medida que puede llegar a ser un poco complicada. Yo creo que la restitución como tal en un sentido integral es imposible de lograrla. Es decir, que debemos entender entonces la restitución de tierras que se anuncia mucho por los medios de comunicación, al que se le invita a las víctimas del desplazamiento forzado como una medida dentro de este derecho a la reparación. Sí, claro, la restitución de tierras, y de hecho es un tema que pone en el escenario otra arista, y en este país, por lo menos la ley 1448 del 2011, de alguna forma es más una ley de restitución que de reparación, porque habla más, entendiendo la reparación en sentido integral, habla y crea de hecho unos organismos desde el sistema judicial en Colombia, crea una unidad administrativa especial para la gestión y restitución de tierras despojadas, y frente a eso crea también unos juzgados que deben conocer de estas causas, que son de naturaleza civil, pero a su vez tienen una función especial, y es solo tramitar lo que tiene que ver con la restitución de tierras. ¿Y por qué digo que genera un problema y que es una arista que se suma a la problemática de la reparación en Colombia? Y es porque frente a eso, pues, muchos líderes y lideresas han sido los abanderados en lograr la restitución de tierras en nuestro país, pero también muchos han puesto su vida para lograr dicha medida de la reparación. Y es que al 2014, después de haber sido expedida la ley 1448 del 2011, tenemos más de 69 líderes que han sido asesinados por abanderar la lucha de la restitución de tierras. Entonces es un tema que es bastante complicado en nuestro país, porque obviamente hay unos intereses estratégicos en
despojaron a las personas de la tierra, sobre todo donde habían intereses de explotación minera o donde habían intereses estratégicos por ser corredores estratégicos para pasar por allí y generar con esto contrabando de combustible o rutas de narcotráfico. Entonces es un tema sumamente complicado que ha dejado bastante triste, y es de más de 69 líderes asesinados en Colombia de restitución de tierra. Así es, un panorama bastante complejo, bastante difícil. El contexto en el marco de estas leyes o la adopción de estas leyes de justicia transicional pues no ha sido fácil, ¿no? Y más para las víctimas del conflicto. Así es. Doctora Mayra, y en cuanto a las otras medidas de la reparación, cuéntenos sobre la rehabilitación. Bueno, el tema de la rehabilitación le apunta a lograr que aquellas afectaciones en lo físico y en lo psicológico puedan ser tratadas adecuadamente por profesionales especializados en el área, que permitan que la persona pueda superar su condición. Si es una discapacidad funcional, puedan superar esa discapacidad funcional. Si es una afectación en términos psicológicos, puedan también de alguna forma recibir una atención especializada que permita esa rehabilitación. Pero pasa con este tema, Jerry, y es que las medidas de rehabilitación en Colombia, por lo menos la ley 1448, crea un programa que es el PACIVI, que es un programa para la atención a víctimas del conflicto armado, que debe hacer una de las entidades que hacen parte del SNARIF, que es el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas, que si bien es cierto, es un trabajo que se hace en coordinación con la UARIF, no es específico de ellos, sino del Ministerio de Salud a quien le corresponde aplicarlo. Entonces, frente a eso, las organizaciones sociales han sido muy insistentes en decir que es un programa que por lo menos cumple con las expectativas, que no hay ni siquiera unas directrices claras en términos de atención psicosocial, por lo menos tratándose de personas que han tenido afectaciones desde lo psicosocial, y es que debe superarse el concepto de que la persona que ha sido víctima es una persona enferma mental, ¿no? Entonces no se le puede dar el concepto tradicional de una atención clínica desde lo psicológico, sino que debe ser psicosocial, entendido que son unas afectaciones que tienen algo que ver con lo psicológico, pero que también tiene que ver como una ruptura de las dinámicas sociales, de las dinámicas comunitarias, y frente a eso la persona no se le puede tratar como si fuera una persona que estuviera enferma, sino como alguien que tiene las afectaciones propias de quien ha vivido un conflicto armado, que es distinto. Entonces, hay muchas críticas por parte de las organizaciones sociales que sienten que programas como estos no le apuntan a una satisfacción real de las necesidades de las víctimas en términos de rehabilitación, y que por ejemplo, el enfoque psicosocial todavía es un tema que no es fácil de digerir para quienes hacen parte del sector de salud, que no conocen y que no manejan el tema de víctimas y que no entienden al legislar. Es decir, no es lo mismo atender a la persona que en el contexto de una relación de pareja sufre una afectación que a quien recibe una afectación por causa del conflicto armado. Por ejemplo, una mujer víctima de violencia sexual por causa del conflicto armado. Entonces, cosas como estas son las que no permiten que haya una verdadera medida de rehabilitación frente a eso. Y está, por ejemplo, y cito de pronto el tema de violencia sexual, que es un tema muy complicado, que es de gran preocupación para quienes hacemos parte del movimiento social, y es que, por ejemplo, este tema es más complicado de tratar porque muchas veces las mujeres no van a recibir ni siquiera una medida de rehabilitación porque ellas ni siquiera han denunciado el tema, denuncian otras afectaciones, estas no las denuncian, o porque sienten que la institucionalidad no les ofrece los servicios adecuados ni les da el trato que se merece, por ejemplo, afectaciones de este tipo. Entonces es muy difícil que de pronto una víctima, por lo menos en términos de violencia sexual, vaya a recibir una atención idónea. Y eso también cohíbe a las víctimas de denunciar o de por lo menos de solicitar el servicio por parte del Estado a través de programas como este.
Así es, doctora Mayra, gracias por su intervención. Nos queda una última medida, ¿no? La medida de satisfacción y garantías de no repetición. También muy importante dentro de este derecho y de la que poco se habla, ¿no? Sí, pero a decir verdad, creo que es la medida en la que particularmente tengo más esperanza de que las víctimas puedan obtener al menos en algo la reparación. Y creo que en parte porque ha sido el movimiento social el que ha dinamizado esto, el que ha permitido que las víctimas entiendan que una compensación económica nunca nos va a devolver lo que hemos perdido, ya sea en pérdidas humanas o materiales. Que la misma rehabilitación en muchas ocasiones va a depender pues también del interés que la misma víctima tenga para lograr recuperar sus afectaciones. Pero creo que las medidas de satisfacción en el sentido en que nosotros podamos permitir que las víctimas entiendan que aparte de eso, de lo económico, de la rehabilitación, les pueda permitir a ellos tener de alguna forma alguna reparación en lo simbólico. Yo creo que esta medida puede ser muy exitosa. Y es que justamente las medidas de satisfacción apuntan a aquellas cosas que no son de carácter económico, que no nos permiten obtener un disfrute en términos económicos, pero que sí en términos morales, de recuperación de nuestras afectaciones, nos pueden permitir, digamos que recuperar esa dignidad perdida o lograr que esa persona que perdimos también recupere su dignidad. Y te cito un ejemplo, Jerry, una medida simbólica, por ejemplo, conozco un caso de una persona que perdió a su hijo en medio del conflicto armado y él era el docente del corregimiento del cual ella hace parte. Y ella decía, para mí una medida de satisfacción sería que los niños y las niñas de este corregimiento no se olviden de que mi hijo fue un gran docente y que propendía por la educación y por el bienestar de ellos y de ellas. Y en ese orden ella quisiera que una medida de satisfacción fuera que se preservara la memoria de su hijo y que le colocaran el nombre a alguna de las escuelas del corregimiento de su hijo. Entonces yo creo que esas son cosas que no alcanzan a establecer, que no tienen un precio, tienen un valor muy grande, pero que no tienen un precio. Pero que para una persona, el saber que su hijo va a quedar de alguna forma inmortalizado a través de una acción como esta, yo creo que eso es más reparador que recibir cualquier indemnización o que recibir cualquier tratamiento terapéutico. Yo creo que, sobre todo, muchas de las víctimas han sido estigmatizadas y se ha considerado que su muerte o que su desaparición ha sido porque eran guerrilleros, terroristas o porque habían hecho cosas malas, porque muchas veces eso es lo que se ha justificado para haber desaparecido o haber asesinado a una persona. Entonces creo que en ese orden de ideas, la medida de satisfacción, honestamente, creo que es la mayor oportunidad que tenemos para que las víctimas en alguna forma recuperen mucho de lo que perdieron. Así es, ya vemos entonces que el derecho a la reparación contempla un complejo de medidas que ayudan a restablecer los derechos reales de las víctimas. Vamos a dejar allí en el tintero el derecho o las medidas o las garantías de no repetición, ¿no? Porque también es un tema que nos interesa de conversar, palabrear con mucha más tiempo, con mucha más oportunidad. Doctora Mayra, para usted muchas gracias, agradecemos su intervención, sus opiniones, y para todos nuestros oyentes también esperamos que haya sido de ayuda. Doctora Mayra, despídase de nuestros oyentes. Bueno, en principio agradecerle a todo el equipo de trabajo de Palabreando de Derecho y especialmente a Jerry por esta invitación, por tener la oportunidad de dirigirme y de compartir algo del conocimiento y de las experiencias que he obtenido en el desarrollo de mi trabajo y de mi profesión. Y pues a toda la amable audiencia también por conectarse a Palabreando de Derecho. Espero poder estar en este espacio en una próxima oportunidad. Muchas gracias. A ustedes muchas gracias, como lo dice, por compartir ese preciado conocimiento. A nuestro oyente recuerden www.palabreando.co. Nos vemos el próximo sábado a las 10 en punto para que ustedes puedan con nosotros palabrear.
Recuerden, www.palabreando.co.